La vez pasada comenzamos lo que fue el capítulo 9 de Juan, y este capítulo básicamente lo podríamos dividir de esta manera, digamos haciendo un esquema del capítulo. 4 secciones. La primera sección es la que vimos la semana pasada, donde vemos la señal, el milagro que ocurre por manos de Jesús, que le da a un ciego de nacimiento la vista. En la segunda sección, de los versículos 8 al 34, vemos la reacción al milagro. Va a haber diferentes grupos que reaccionan, principalmente los vecinos, gente que conocía al que era ciego, y también los fariseos, y aún vamos a ver también la reacción de los mismos padres. Así que ahí vamos a ver perplejidad, división, incredulidad, terquedad y agresividad. En la tercera sección, de los versículos 35 al 38, Jesús nuevamente va en busca de este hombre, le encuentra y entonces le da la sanidad suprema. Y en la última sección, la cuarta sección, vemos el doble efecto de la venida de Cristo. Así que vamos a ver ya más a detalle a qué se refiere todo esto. Entonces, el día de hoy vamos a ocuparnos de la segunda a la cuarta sección, es decir, vamos a ocuparnos del versículo 8 al 41, aunque el enfoque central de este mensaje va a estar en la tercera sección, donde ocurre el segundo encuentro de Jesús con el hombre que había nacido ciego. Pero en esta ocasión, ya no para darle la vista física, pero darle ahora la vista espiritual, la sanidad suprema. Pero demos por favor lectura, si tiene ahí su Biblia, o si tiene un app ahí con la Biblia, lo puede abrir. Capítulo 9 de Juan, vamos a leer de los versículos 1 al 7, si se puede poner de pie. Y después de eso vamos a leer el resto del capítulo a través del desarrollo del mismo mensaje, y ya no va a ser necesario que se pongan de pie. Juan 9, ¿verdad? Juan capítulo 9, versículos 1 al 7, para refrescar nuestra memoria y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar aquí la vez pasada. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y quiere tomar su asiento, por favor. Pues en estos versículos vimos que esta señal de dar la vista a este ciego de nacimiento apuntaba a la divinidad de Jesús, que le identificaba como el Mesías Salvador, y tenía el propósito también de ilustrar el ministerio de Jesús como la luz que brilla en un mundo que está en tinieblas, oscurecido espiritualmente por el pecado. Recuerde el pronunciamiento que hizo el Señor Jesús en Juan 8:12. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, antes de pasar a los versículos que nos competen el día de hoy, también déjeme recordarle de 5 principios importantes que observamos en esta primera sección del capítulo 9, es decir, de estos primeros 7 versículos. Recuerde que la ceguera congénita de este hombre ilustra la condición espiritual del hombre sin Cristo, que está y anda en tinieblas. Primero, así como este ciego había nacido, era una ceguera congénita, nosotros también nacemos ciegos espiritualmente. El hombre no tenía otra forma de vida más que mendigar. Y así nosotros también somos mendigos espirituales. Únicamente estamos tratando de llenar el vacío de nuestra alma con otras cosas que no pueden realmente satisfacernos. Tercero, el hombre era incapaz de darse a sí mismo la vista. También nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Era imposible que este hombre recobrara la vista por algún esfuerzo personal,
o por algo que Él hiciera. Imposible. Y así también imposible para nosotros es salvarnos a nosotros mismos. Pero el Señor sabía su necesidad y le ve su condición. Y así también ve nuestra condición. Él sabe que no podemos sanarnos a nosotros mismos. Y así que Él nos ve con compasión y misericordia. ¿Para qué? Para sacarnos de las tinieblas, del pecado en que vivimos, dándonos la vista espiritual que nos permite entonces contemplar la gloriosa luz del Hijo de Dios y adorarle desde ya y por toda la eternidad. Esta es la sanidad suprema. Ahora, segundo, vimos que la razón del sufrimiento de un hombre no necesariamente está relacionado con un pecado personal. Tercero, el propósito del sufrimiento puede ser para que las obras de Dios se manifiesten en aquel que sufre. Así lo fue en el caso de este ciego. Su condición era para la glorificación de Dios a través de las obras de Cristo. Cuarto, la realidad del sufrimiento humano es un llamado a nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para trabajar para la gloria de Dios, hombro a hombro con Jesucristo, reflejando la compasión de Cristo en forma práctica, pero también compartiendo la luz del Evangelio. Y quinto, obedecer el mandato de Jesús de acudir para salvarnos, o más bien para lavarnos, porque ese fue el mandamiento que recibió este hombre de Jesús: ve y lávate. Así nosotros debemos acudir al verdadero Siloé para lavar nuestros pecados. Y el verdadero Siloé, ¿sabe quién es? Es Jesús mismo. Y cuando nosotros obedecemos a ese mandamiento, entonces tenemos una recompensa inmediata. El ciego obedeció la voz de Jesús. Fue, se lavó, ¿y qué pasó? Vio. Tuvo una recompensa inmediata. Pudo ver. Ahora entonces vamos a enfocarnos ya en la sección número 2, los versículos 8 a 34. Y ahí es donde les decía, vamos a ver la reacción al milagro. Y lo que vamos a ver primero ahí es la perplejidad de los vecinos y visitantes del templo. Los primeros que están perplejos por la sanidad del ciego de nacimiento era la gente que vivía cerca de él, sus vecinos, y las personas que habían visto a menudo sentado a este ciego mendigando en la entrada del templo. Era tan drástico el cambio en este hombre que muchos no daban crédito. No lo podían creer que se tratara del mismo hombre. Fije sus ojos en su Biblia, por favor, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, pero se parece a él, decían otros. Y él decía: yo soy. Y cuando él habló, entonces da fin a la discusión, ¿verdad? Entonces le decían, versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Cuéntanos, ¿cómo fuiste sanado? Y su historia era esta en el versículo 11. El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Ahora vean lo ilógico de la pregunta que le hacen. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él le dijo: no lo sé. Yo estaba ciego. Yo nunca lo he visto. No pude ver hacia dónde fue y yo no lo podría identificar. Ahora vamos a ver la contrariedad de los fariseos. El que había sido ciego ahora es llevado por los vecinos y los visitantes del pueblo ante los fariseos. Versículo 13. ¿Por qué razón? Pues puede ser que tenían la inquietud de saber si ante tan asombroso milagro, el concepto que tenían los religiosos sobre Jesús como un embaucador
cambiaría. La gente sabía que el Sanedrín había tomado la decisión de excomulgar a cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías, y esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 22. ¿Cuál sería la respuesta de estos fariseos al tener delante de ellos la prueba de tan elocuente milagro? Pudo haber mucha gente que se guiaría por lo que sus propios líderes religiosos juzgaban sobre Jesús. Si aquellos que son nuestros líderes espirituales los rechazan, entonces haríamos bien en hacer lo que ellos hacen. Ellos son nuestros líderes. Ellos saben, ¿verdad? O quizá también no faltaba aquellos que eran amarranavajas, ¿no? Que sabían que llevando a este hombre delante de los fariseos iba a provocar el enfado, el enojo de ellos, al enterarse que Jesús había infringido la tradición de ellos, la tradición del día de reposo. Así que Juan se asegura de darnos este detalle en el versículo 14. Él dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Esto sin duda formaría parte importante de la disensión, de la disputa que se generaría entre los mismos fariseos. Así que por eso es este detalle que Juan pone ahí, acerca de cuándo es que sucedió el milagro. Ahora el versículo 15. Así que los fariseos ahora son los que van a interrogar al ciego. Dinos, ¿cómo has recibido la vista? Y de nuevo el hombre da su testimonio. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Pero tal evidencia no era suficiente para ellos. Versículo 16. Algunos de los fariseos que decían: está claro que este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, pero en realidad Jesús no había transgredido el mandamiento de Dios, pero había transgredido lo que eran las tradiciones y las normas que los mismos judíos habían añadido al mandamiento de guardar el día de reposo. Y eso era parte, este grupo de fariseos, para ellos era suficiente motivo para maldecirlo y para desacreditarlo de tal milagro. En contraste, entonces, había otro grupo de fariseos que estaban claramente impresionados por el milagro. Y ahí en el versículo 16, en la segunda parte, dicen: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo? No es posible que un pecador haga estas señales. Y en la controversia le preguntan al interrogado para saber de qué lado está. Como si a ellos realmente les interesara tomar en cuenta la opinión del ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contesta sin temor, que es profeta. Ahora, anteriormente él había dicho en su respuesta que el hombre que le había dado la vista era ¿quién? Se llamaba Jesús. Pero él no lo conocía, obviamente. Ahora el hombre está afirmando sin temor que este Jesús es profeta. Y con eso él les está diciendo: este hombre, llamado Jesús, es un enviado de Dios. Y esta confesión refleja una comprensión creciente que el Espíritu Santo realmente le estaba otorgando hacia la identidad de quien le sanó. D.A. Carson comenta lo siguiente: los ojos del hombre se abren cada vez más. Comienza a ver más claramente, mientras los ojos de sus jueces se oscurecen con niebla teológica cegadora. Lo voy a decir de nuevo porque esto es lo que observamos en el pasaje. Los ojos del hombre se abren cada vez más, comienza a ver más claramente, mientras los ojos de sus jueces, en este caso los fariseos, se oscurecen con niebla teológica cegadora. Entonces vamos a ver la incredulidad y terquedad de los fariseos. Ahí en los versículos 18 al 23. Los fariseos se han negado a aceptar la evidencia del milagro que estaba
delante de ellos. Y en su escepticismo no creen que el hombre está realmente diciendo la verdad. Otro comentarista llamado J.C. Ryle hace este apunto sobre la actitud de los fariseos. Los fariseos tenían la determinación de no creer. Habían resuelto que ninguna evidencia les haría cambiar de idea y que su voluntad no se vería alterada por prueba alguna. Hermanos, hay muchos hombres con esta misma actitud. Eran hombres que cerraban los ojos, se los vendaban y se negaban a que se les desatara la venda. Ciegos por su propia voluntad. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Quién, si no sus padres, podrían confirmar si este hombre había nacido ciego o no y si estaba diciendo la verdad? Versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Es un hecho. Lo reconocemos. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Está bastante grandecito, tiene bigote y barba. Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase de Jesús, que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, no nos metan a nosotros en esto, mejor vayan y arréglense con él, que ya está grandecito. Él les puede contestar. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. A diferencia de la respuesta valiente del hijo, los padres entonces tienen miedo de reconocer a Jesús como un enviado de Dios, como el Mesías. ¿Por qué? Porque no quieren ser expulsados de la sinagoga. Y ser expulsados de la sinagoga era una penalidad extremadamente seria en una cultura intensamente religiosa, parecida, ¿no?, a nuestro contexto como mexicanos, donde hay una religión muy fuerte, ¿verdad? Para ellos entonces significaba el ser excluidos de una vida social, aparte de la vida religiosa. Y ante su equivocado entendimiento, entonces también representaba no tener la posibilidad de estar delante de Dios. Esto al hombre que había sido ciego no le importó, porque él sabía la diferencia que Cristo había hecho en su vida y él no podía negarle. Y hermanos, realmente esta es la marca de una secta o una religión falsa. En lugar de predicar la salvación a través de la fe en Cristo, ¿qué se predica? La salvación en base a la pertenencia de X grupo religioso y el apego a sus normas y tradiciones que realmente se convierten en el fin de todo su universo religioso. Y así como estos padres, puede haber muchos que antes de confesar a Cristo, por temor a sus familiares, por temor a sus amigos, para no ser señalados, para no ser criticados, para no ser rechazados, deciden negarlo, no confesarlo. Pero vea lo que el Señor dice en Mateo 10, 32 y 33. Si quiere, sin perder Juan, capítulo 9, vaya ahí, Mateo 10, por favor,
capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, ¿como quién va a actuar usted? ¿Como los padres? ¿O va a tener el valor como lo hizo este hombre que era ciego? Que el Señor entonces nos ayude a reconocer la gran diferencia que Cristo ha hecho en nuestra vida. La religión no va a hacer nada por usted. Cristo es el único que puede darle a usted vida, el perdón de pecados. Así que entonces Él nos dé el valor de poder confesar su nombre delante de los demás, apuntando a Cristo como la luz del mundo, la luz de nuestra vida. Ahora vamos a los versículos 24 a 34, donde vemos la agresividad de los fariseos. Y esta sección me encanta porque hasta aquí el ciego en realidad no ha hablado mucho. Se ha limitado a relatar los hechos de cómo fue que él recibió la vista. Pero aquí este hombre entonces le va a dar una gran lección a los fariseos, que provocó su agresividad, que provocó su enojo, su furia, y que finalmente le costó su expulsión. Versículo 24. Regrese por favor al capítulo 9 de Juan, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y al decirle da gloria a Dios, le están dando una orden de retractarse de su afirmación. ¿Cuál afirmación había hecho? Que Jesús es, ¿qué? Profeta. Y le están diciendo básicamente: honra a Dios, reconociendo la verdad de que este hombre que tú dices que es profeta, en realidad es un transgresor de la ley y no es más que un pecador. Entonces, el que había sido ciego, les da una maravillosa respuesta ahí en el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces vea cómo mientras los fariseos están más preocupados por encontrar hasta la más pequeña de las violaciones para culpar a Jesús, para desacreditar a Jesús, el ciego está enfocado en su abrumadora experiencia de sanidad. Esto es lo que yo sé, señores, que toda mi vida había estado en el encierro de la oscuridad que me obligaba a estar postrado, mendigando. Pero ahora mi vida ha sido totalmente transformada. Puedo ver. Esta es la verdad. Nací ciego, pero ahora veo. ¿Por qué? Jesús me abrió los ojos. Eso es lo único que yo sé. Versículo 26. Volvieron a decirle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y aquí que yo creo que este hombre ya está desesperado pensando: ¿otra vez? ¿En serio? Este es el colmo. Él sabe que hasta este punto nada de lo que él diga va a cambiar la incredulidad de los fariseos. Que esa incredulidad más bien era terquedad, de no creer. Dijera lo que dijera, vieran lo que vieran, no creían. Versículo 27 respondió: ya os lo he dicho,
y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y aquí está esta pregunta con un tono sarcástico. ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? ¿También ustedes quieren hacerse sus discípulos? Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. La respuesta del hombre en los versículos 30 a 33 son como la estocada final que realmente los acabó y provocó su furia. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Las palabras de este hombre señalaban a la completa ignorancia voluntaria de los fariseos respecto al origen de Jesús. Encima de eso, ahora el ciego les da una clase de teología. Versículo 31. Y sabemos que Dios oye a los pecadores. Y usted va a encontrar esta verdad en Salmo 66, 18, en Isaías 1, 15, solamente por darle algunas referencias. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y les doy otras referencias por si tienen duda. Salmo 34, 15, Proverbios 15, 8, 1 Pedro 3, 12. La afirmación de este hombre está basada entonces en la verdad de la palabra de Dios, en la Escritura. En otras palabras, les dice: este hombre que ustedes llaman pecador no puede ser en realidad un pecador. ¿Por qué? Porque Dios no oiría su voz. Por lo tanto, es evidente que este hombre Jesús hace la voluntad de Dios y que Dios lo oye. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿O sí? Imagínense, yo me imagino al ciego y a los fariseos escuchando estas palabras. Por lo tanto, la conclusión del ciego está en versículo 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Recuerda lo que Nicodemo le dijo a Jesús cuando llegó en una noche? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces o las señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre entonces los dejó sin argumentos. Y normalmente esto pasa cuando alguien se queda sin argumentos. ¿Saben cómo responden? Con insultos. Con insultos. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y sí, el hombre sin educación les dio una gran lección. Tenía un mejor entendimiento sobre Dios que los propios líderes religiosos. Los líderes religiosos decidieron mejor expulsarlo. Y eso no simplemente representaba el hecho de que le iban a sacar de la sinagoga, pero significaba privarlo de la participación de la vida religiosa judaica para el resto de sus días. Pero en realidad el hombre no había perdido nada. Las normas y tradiciones impuestas por los judíos nunca habían hecho nada por él. A cambio, él estaba ahora a punto de ganarlo todo con Cristo.
Vamos a ver ahora versículos 35 al 38, donde Jesús encuentra al hombre y le da la sanidad suprema. Y hermanos, estos versículos son conmovedores porque nos dejan ver el corazón de Cristo, por el interés que Él tiene por el pecador de ir a buscarle y encontrarle, para extenderle su gracia y misericordia y para darle la sanidad suprema. Y ese es el mismo interés que tiene por usted y que tiene por mí. Jesús es el buen pastor que se interesa no solo en el cuerpo, sino también por el alma de aquellos que salva. Aquí vamos a observar 4 características de la sanidad suprema. La sanidad suprema ocurre por la iniciativa divina. Demanda una respuesta en fe, otorga un reconocimiento de Cristo y conduce a la adoración. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, la acción de Jesús aquí está implícita. Es Jesús quien fue a buscarlo, ¿verdad? Es Jesús quien tomó la iniciativa de darle primero la vista física, la sanidad física. Y también tomó la iniciativa de darle la sanidad espiritual, abriendo sus ojos espirituales. En todos los casos, sin excepción, la salvación depende de la iniciativa y de la gracia soberana de Dios. Pero una vez que Jesús encuentra al pecador, entonces demanda una respuesta en fe. Jesús hace al ciego la pregunta crucial: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y hasta aquí el hombre sabía que quien le había dado la vista física, entonces, ¿qué? Se llamaba Jesús y lo había reconocido como profeta, como un hombre temeroso de Dios, a quien Dios le escuchaba y que tenía el poder para hacer milagros, como el que había recibido de él. Pero tales afirmaciones no le alcanzaban para recibir aún la sanidad suprema, la vista espiritual. ¿Qué faltaba? Le era necesario creer y confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos, ¿puede usted pasarse la vida en la iglesia? Considerarse a usted mismo como un cristiano y aún no tener la salvación y aún no tener la sanidad suprema. Usted puede reconocer que Cristo murió en la cruz, que murió por los pecadores, pero le conoce personalmente como el Hijo de Dios, como su Salvador. Lo conoce. Versículo 36. Así que el ciego responde: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Esta fe implica creer hasta el punto de una completa confianza y dependencia en aquel que es objeto de esa fe, que es Cristo. Así que la sanidad suprema otorga el reconocimiento de quién es Cristo. El propósito fundamental de la sanidad de este hombre no era solamente que él pudiera, cuando le abrió los ojos físicos, apreciar las maravillas de la creación de Dios, sino que él pudiera ver la gloria de Jesús como Dios y lo adorar. Esa es la sanidad suprema, que otorga
el lavamiento de nuestros pecados y la vida eterna. La gracia de Dios abre nuestros ojos espirituales para que podamos reconocer a Jesús como nuestra vida, como acabamos de ver en el estudio de Colosenses. Sin Él estamos muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo. Él es el pan de vida, el alimento esencial de nuestra alma. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la luz del mundo. Y hermanos, es realmente un gozo, y no hay mayor gozo que el poder empezar a reconocer cuán glorioso es nuestro Salvador. Y esto invariablemente nos conduce a la adoración. La sanidad suprema entonces conduce a la adoración. Y esto es lo que vemos que hizo el ciego. Tan pronto reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, quien le ha dado la vista, ¿qué hace? Adoró. Y el verbo que se traduce ahí como adoró significa caer en reverencia, se postró en adoración. Y este verbo siempre se emplea para expresar la adoración divina. No era simplemente un reconocimiento, gracias, porque tú fuiste quien me abrió los ojos. No lo reconoció como el simple hombre que se llamaba Jesús. Ahora él ya lo reconoce como lo que es. Dios encarnado, digno de su adoración. Él es digno de toda nuestra adoración. Así que, hermanos, todo aquel que el Señor abre sus ojos espirituales, invariablemente le adora, porque la relación con Dios es inseparable de la adoración a Cristo. Sin embargo, hay un efecto contrario para quienes voluntariamente permanecen en su ceguera. Y este es el último punto que vamos a ver el día de hoy. El doble efecto de la venida de Cristo. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El efecto de la venida de Cristo ha quedado ilustrado en este pasaje. El ciego recibió la vista por la iniciativa y gracia soberana de Dios. Él recibió la sanidad suprema, ojos espirituales que fueron abiertos para reconocer la gloria de Cristo. ¿Y en qué resultó? En adoración. Por el contrario, los fariseos que veían físicamente y ellos creían que veían espiritualmente, permanecieron en sus tinieblas, lo que resultó en ¿qué? Su condenación. Jesús vino a salvar a los pecadores, pero el juicio es el resultado ineludible para todos los que lo rechazan, para todos los que no creen en Él, que no lo aceptan. La predicación del Evangelio tiene dos efectos. Los que admiten su ceguera espiritual reciben la vista, pero los que creen que ven y que siempre han visto perfectamente, sin necesidad de ninguna clase de sanidad de parte del Señor, están sentenciados a quedar ciegos para siempre. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. En otras palabras, si ustedes admitieran su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador, entonces podrían ser perdonados y podrían ser salvados. Mas ahora, porque decís vemos,
vuestro pecado permanece. En otras palabras, cuando ellos decían, vemos, estaban profesando no necesitar nada, pretender ser rectos, sin reconocer su pecado, su ceguera espiritual. Por lo tanto, Jesús les dijo, no hay perdón para ustedes. Y esta es una terrible condición. ¿Cuál es el efecto que va a producir en usted? Mi ruego es que cada uno de ustedes reconozca su ceguera espiritual y entonces pueda recibir de Cristo la sanidad suprema que le permita encontrarse con Él, con aquel que le sanó, con aquel que le salvó, y entonces al reconocer eso, se postre ante sus pies en gratitud y adoración. No deje que un temor a la crítica, al rechazo, por abandonar la tradición religiosa, que no le ha servido de nada, le mantenga en la ceguera espiritual. No deje que su orgullo de reconocer su pecado le mantenga en la ceguera espiritual y bajo la condenación eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que realmente nos habla profundamente a nuestro corazón. Y Señor, qué hermoso es ver tu compasión por los pecadores y lo que tú has hecho, Señor, para alcanzarnos. Nosotros, Señor, estábamos ciegos espiritualmente, y aún, Señor, en momentos nos cuesta reconocer todavía áreas de nuestra vida en las que todavía hay una sombra de tinieblas, Señor, pero rogamos que tu luz, la luz de tu gracia, Señor, alumbre nuestros corazones para que no seamos como los fariseos, que nos consideremos a nosotros mismos buenos, mejores que otros que son muy malos. Señor, nuestro pecado hacía una división total para conocerte, para reconocerte como nuestro Salvador. Pero Señor, te alabamos y te damos gracias porque ahora podemos ver la gran riqueza que tenemos en Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sustento. Él es nuestra paz. Él es nuestra vida. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a entender que no podemos vivir nuestra vida al margen de Cristo. No podemos, Señor. Así que, Señor, si hay alguien aquí que nunca ha podido ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, rogamos, Señor, que sus ojos sean abiertos, que tu Espíritu obre poderosamente para hacerle entender su condición perdida. Sí, Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a responder en fe. En el nombre de Jesús, amén.